Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica LatinJuris. Sean ustedes bienvenidos a la 15ª sesión de este programa internacional en Derecho Laboral Público y Privado. En esta jornada nos acompañará el doctor Arturo Jasso desde México, quien abordará el tema sobre los centros de conciliación a partir de la reforma al sistema laboral mexicano, tal como lo habíamos anunciado previamente. Entre otras cosas que se procura con el desarrollo de este programa es también encontrar estos procesos en donde se busca que los conflictos laborales sean resueltos ante un tercero, ante una autoridad. Y desde luego, la conciliación juega un rol importantísimo, yo diría un rol vital para lograr una pronta solución a estos asuntos. Así que está sumamente bien traído el tema y desde luego esperamos que lo podamos disfrutar muchísimo. Previo a continuar con la presentación de nuestro profesor de esta tarde, voy con los saludos desde América Latina, en eso que se van conectando nuestros participantes. Analia Batalla nos saluda desde Corrientes, Argentina. Víctor Hugo Gómez también nos envía saludos. Segundo Chimbo desde Guaranda. Justo Orellana desde Durán, Ecuador. Juan Pablo Pierola Gómez dice... dice, buenas noches, gracias a Dios y felizmente estudié esta carrera que es para letrados como es derecho. Amo la profesión y estoy muy a gusto con ella. Muchas gracias por las transmisiones en vivo. Saludos a cada uno desde Cochabamba, Bolivia. Aquí iniciando la temporada de lluvias, enero poco y febrero loco. Gracias, estimado Juan Pablo, por tan generoso comentario y por, desde luego, este seguimiento a estos programas académicos que venimos desarrollando. Miguel Ángel Pech nos saluda desde Quintana Roo, México, en Cancún, dice. Maco también nos envía saludos desde Colombia. Analia Batalla, Osvaldo Pomaguali, María Elizabeth Loaiza desde Piñas, El Oro, Juan Serna en Guayaquil, Juan Pierola desde Iguazú, Romina Florencia en La Plata, Argentina, Martina García, Hilber Napoleón Gaibor desde Chillanes, Valeria González desde Ibarra, Juan Pablo Pierola dice, deseo conocer la Ribera Maya, Ángel Mendoza desde Quevedo, Ecuador, Armando Negrón en La Paz, Elisandra Elisa en Venezuela, Ana de la Cruz desde Ecuador, Juan Aguiar nos envía saludos desde Quito, Byron Flores en Guatemala, Germania Vivanco en Machala, Pablo Lozano desde Guayaquil, Jimena Rodríguez en Ecuador, Terry Arito en Babahoyo, Daniel Lazo desde el norte de Perú, Miriam Cristina Sajor desde Cochabamba, Bolivia, Orlando Arias en Bogotá, Colombia, y también se ha conectado Ros Elizabeth Agia Circe. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarse y desde luego por este interés académico. Así que a continuación vamos a presentar a, a nuestro invitado, al profesor Arturo Jasso. Si me permiten, por favor, voy a compartirles la pantalla para presentarlo. El profesor Arturo Jasso es licenciado en Derecho por la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con estudios de maestría por la Universidad del Valle de México, Campus Guadalupe. Ha tenido diversos cargos dentro del Poder Judicial del Estado de Tabasco, como secretario judicial de primera instancia, proyectista de juez y conciliador judicial. Además, es profesor de tiempo completo en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y tal como les había señalado previamente, el tópico que desarrollará el profesor es los centros de conciliación a partir de la reforma al sistema laboral en México. Así que, pues, estimado profesor, tiene la palabra. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos. Gracias. Voy a
dar inicio compartiendo mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Como les decía, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien en esta tarde. No sé cómo esté allá el clima, pero por acá ha estado un poco muy frío, ¿verdad? Muy frío, sobre todo en esta demarcación donde me encuentro, que es la ciudad de Palenque, Chiapas. Palenque, el estado de Chiapas, México. Es una ciudad que está muy cercana a la capital del estado de Tabasco, Villahermosa. Como les decía, como ya decía el moderador, en esta tarde pretenderemos, ¿verdad?, desarrollar un tema que yo creo que no solo en México está siendo hoy en día algo novedoso, ¿no? El establecimiento de reformas que trascienden a través del uso de un sistema de justicia que vaya más hacia la oralidad. Es decir, un cambio que venga teniendo una implementación de nuevos sistemas de justicia que se desarrollen a través de esta manera, más verbalizado, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viendo situaciones que se están presentando en algunos campos de estudio del derecho, como lo es, por ejemplo, el derecho mercantil a través de los llamados juicios orales, el derecho, en el derecho penal, ¿verdad? A través de los llamados sistemas acusatorios, orales y adversariales de justicia penal, en los cuales pues estamos teniendo un cambio trascendental en diversos países de Latinoamérica y en el mundo, ¿verdad? Y en algunos países ya se llevaba a cabo. Sabemos que es un sistema con mucha influencia del common law, ¿verdad? De esa escuela, de esa familia jurídica, el common law, con algunas variantes para algunos estados a nivel internacional. Pero en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a tocar un tema que hace poco se ajustó en nuestro país, que es una reforma al sistema de justicia laboral, al cual nosotros teníamos antes y que a partir de una reforma trascendental que inició a través de algunas iniciativas, ¿verdad?, que fueron presentadas en primer orden por el entonces presidente de nuestro país, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien de cierta manera solicitó, ¿verdad?, un informe al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económica, pidiéndole que a través de ese informe efectuara un diagnóstico y un balance de cómo se encontraba en ese momento nuestra justicia en México. En base a esto, ese centro estableció la necesidad de analizar y de cambiar los plazos que se tenían con respecto al acceso a la justicia en algunas materias, en algunos campos de derecho como mercantil, civil, administrativo, familiar y laboral, así como también en la necesidad de establecer juicios que fuesen menos costosos y que a la vez pudiesen ser más eficaces y de manera equitativa. Es decir, la necesidad de que se estableciese un cambio y que en el caso particular correspondiente a la materia laboral, pues la necesidad de fijar nuevos procedimientos y con ello la posibilidad, o así fue, sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje que hasta en ese momento existían. En abril del 2016,
el mismo presidente presentó ante la Cámara esta iniciativa, a la Cámara de Senadores, y en la cual el Senado lo aprobó en octubre del 2016, quedando con ello reformado el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se ordena la publicación, no sin antes pasar por el respectivo análisis de cada una de las legislaturas locales, que al haberse obtenido ahora sí que la mayoría, es decir, el 50% más uno, en este caso 17 legislaturas locales aprobaron esta reforma y por ello se ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto en febrero del año 2017. Para esta reforma, ¿verdad? Ya para que esta reforma se pudiese llevar a cabo, pues México ya había adquirido una serie de obligaciones, ¿verdad? A través de compromisos internacionales, mediante la ratificación de convenios en materia de trabajo, principalmente en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, y los acuerdos comerciales regionales de los que México es parte, como el TEMEX, antes TLCCAN. Aquí podemos advertir, por ejemplo, algunos de ellos: el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical. En este convenio se hace énfasis con respecto a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. Este tratado México lo ratificó desde hace más de 10 años, sin embargo no había generado una reforma que pudiese trascender con respecto a este compromiso que México tenía con respecto a la sindicalización ya de los, al respeto de a lo relativo a la libertad sindical y a la protección de los derechos de los sindicatos. También tenemos el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que es relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. El tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, que es el que mencionaba yo ahorita, es el TEMEX, que en el capítulo 23, que es el apartado correspondiente a la materia laboral, en el anexo 23A, con relación a la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. El tratado entre México y Estados Unidos con respecto al anexo 31A y 31B, con respecto a los mecanismos laborales que fuesen de una respuesta rápida, como es el caso de la conciliación, el establecimiento de los centros de conciliación, como veremos más adelante, el procedimiento, cómo se rige y cómo se lleva a cabo. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en el capítulo 19, en el apartado correspondiente a lo laboral. Pero ¿dónde encontramos nosotros, verdad, en nuestro país, las bases normativas con respecto al establecimiento de los centros de conciliación laboral y de registro? Esto en base al, como ya les mencionaba, al decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año 2017, decreto en el cual se reformaron el inciso D de la fracción quinta del artículo 107, las fracciones 18, 19, 20 y 21, y el inciso B de la fracción 27 del artículo 123, así como se adicionaron la fracción 22 bis y el inciso C a la fracción 31 del apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción 31 del apartado A del artículo 123 constitucional. En lo general, este decreto, como ustedes pueden advertir a través del mismo, advertimos
que todo el proceso, ¿verdad?, que pasó, ese proceso legislativo, de como ya les mencionaba, desde las iniciativas que fueron presentadas ante la Cámara de Senadores, desde el dictamen que fue dictado por la Cámara de Senadores, las minutas y la declaratoria correspondiente al proceso legislativo después de haber sido aprobado por cada una de las 17 legislaturas. Y en la exposición de motivos, ¿no?, que fue obviamente a través de un análisis riguroso en el sentido de qué es lo que estaba pasando en el sistema de justicia laboral en México, de lo que se estaba llevando a cabo con ese proceso tardío que se efectuaban a través de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Y de esta manera era necesario pues contribuir a un nuevo, como les decía, a una nueva forma de procedimientos laborales, a una nueva forma de llevar a cabo los procedimientos a través de las diferentes instancias que fueron creadas para poder seguir llevar a cabo los juicios laborales, porque se establecieron, como veremos más adelante también, tribunales especializados en justicia laboral, tanto en materia individual como en materia colectiva, ¿verdad?, en los cuales ya tienen una presencia de manera directa acerca de los procedimientos que se van a llevar, porque las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje desaparecieron. Como complemento a esa reforma que les decía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2017, tenemos la reforma que se da al apartado A del artículo 123, que es la que acabamos de mencionar, pero también hubo que reformar secundariamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Defensoría, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, la libertad sindical y negociación colectiva. Y en lo que respecta al apartado B del artículo 123 de la Constitución, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123, así como la correspondiente a las legislaturas locales. Le mencionaba, es claro que esta reforma se complementó ya con el actual gobierno que tenemos en nuestro país, que es el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde en el 1 de mayo del 2019 se estableció un nuevo decreto en el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y se efectuó una reforma amplia, histórica y profunda que está basada en 3 pilares fundamentales. Primero, un nuevo sistema de justicia laboral, que está basado, como les decía, en 3 ejes fundamentales. El nuevo sistema de justicia laboral que viene a ser una transición de la función jurisdiccional de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas en México. La democracia social, donde los trabajadores serán consultados mediante un voto personal, libre, directo y secreto en los siguientes casos. Esto atiende desde luego a los sindicatos en las elecciones de directivas sindicales, en las que estarán obligados a incluir a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, Esto lo establece el artículo 123, apartado B de nuestra Constitución, así como a la firma de contratos iniciales en la que se deberá demostrar el respaldo de los trabajadores para obtener esa constancia de representatividad que tienen obviamente los titulares de los secretarios de los sindicatos, y la ratificación de los acuerdos sobre el contenido
sobre el contenido de un contrato colectivo o convenio de revisión, así como la legitimación de contratos colectivos existentes, así como la creación, en este caso, en lo que nos corresponde de manera directa y en base al tema, a los organismos de conciliación y de registro laboral, donde se crearon el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como un organismo público descentralizado responsable del registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, así como una instancia conciliatoria prejudicial, es decir, previa a todo procedimiento y que va a ser obligatoria en los conflictos que fuesen tanto del fuero federal como del fuero local, es decir, a nivel federal como en cada uno de los estados de la República Mexicana. Y la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical a nivel local, que deberán crearse centros de conciliación para desahogar la instancia conciliatoria. Aquí nosotros advertimos, ¿verdad?, de estos tres ejes fundamentales, la necesidad de, el establecimiento de dos tipos de procedimientos. Un procedimiento que puede decir de manera inmersa dentro del mismo procedimiento, pero que al final de cuentas, lo que se realice en este procedimiento en nada va a influir dentro del procedimiento jurisdiccional. Aquí la actuación estará a cargo de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral, tal como lo establece el artículo 590A de la Ley Federal del Trabajo, y los centros de conciliación en cada una de las entidades federativas, tal como lo establece como competencia el artículo 590E de la misma Ley Federal del Trabajo. Mientras que en el caso del procedimiento jurisdiccional, esta ya estará a cargo de tribunales, como ya decíamos, especializados en materia laboral, los cuales van a estar integrados por jueces, secretarios instructores, así como lo señala el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, y el personal, ¿verdad?, que es necesario para la colaboración dentro de las funciones de cada uno de los juzgados, como lo menciona el artículo 605, y respetando de todo momento, ¿verdad?, la necesidad de establecer ese principio de inmediación, al igual que se ha establecido ya en otros sistemas de justicia, como el sistema de justicia penal, que es la participación de manera directa de los jueces sin delegar las funciones en otras personas. Es aquí donde el Centro de Conciliación y Registro Laboral, ¿verdad?, es una autoridad responsable para sustanciar el procedimiento de conciliación prejudicial en materia individual y colectiva, así como del registro de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. También verificará los procesos de democracia sindical y la tutela efectiva de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Aquí hacemos un breve parteaguas en el sentido de establecer que los centros de conciliación y registro laboral en México pues no existían. No existían centros de conciliación en materia laboral, sino que los procedimientos se llevaban a cabo dentro de las juntas federales de conciliación y juntas locales de conciliación y arbitraje, en donde, ¿verdad?, ahora sí que podemos decirle que dentro del mismo procedimiento se agotaba esa instancia de conciliación en la búsqueda de que las partes pudiesen llegar de una manera voluntaria a acuerdos que pudiesen solucionar en ese momento los conflictos con los cuales se venían presentando entre patrones y trabajadores. Desde mucho tiempo atrás, nosotros hemos tenido conocimiento, ¿verdad?,
del énfasis que tiene la conciliación a través de una figura, de una persona tercera, que puede ser de cierta manera una persona capacitada, denominada conciliador. Esa persona deberá tener conocimientos en la materia respectiva para la cual aplique como conciliador. Por eso es necesario entender que las legislaciones aplicables dentro de los centros de conciliación y de registro laboral son básicamente en nuestro país la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, se tuvieron que establecer estas legislaciones para poder implementar el funcionamiento de los centros de conciliación y registro laboral. Dentro de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje podemos encontrar, ¿verdad?, las disposiciones generales, dentro de las cuales se dice que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con una personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Aquí también podemos entender que las disposiciones que son contenidas dentro de esta legislación son del orden público y que deberán tener observancia en el caso específico para nuestra República Mexicana. Y cada uno de los, en el caso especial del Centro de Conciliación, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, está ubicado en la Ciudad de México, pero así también está en cada una de las entidades federativas, es decir, en cada estado de la República Mexicana, que son 32 estados, se encuentran establecidas ya, bueno, hasta estos momentos digamos que va por fases. Ya se implementó la primera etapa en el octubre del año 2020, la segunda etapa que se implementó en noviembre del año pasado y la tercera etapa que se tiene prevista que entre en funciones en mayo de este año, como veremos más adelante. Como les decía, en esta ley orgánica del poder de la creación del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, encontramos las atribuciones que tiene el centro, que entre algunas de ellas encontramos que realizar la función conciliatoria individual, que ya está prevista, como yo les mencionaba, en la fracción 20, en el párrafo cuarto de la fracción 20 del apartado A del artículo 123. Vayamos allá para identificarlo. El párrafo cuarto del apartado 20 del artículo 123 nos menciona, permítame tantito que abra porque está muy lento el internet. Como les decía, es el apartado 20 de la fracción, perdón, párrafo cuarto, apartado 20 del artículo 123 de la Constitución. ¿Se me escuchan? Bueno. Sí, lo escuchamos, doctor. Gracias. Estaba buscando la Constitución aquí en la web. Ok. Gracias. Les decía, el artículo 123 de la Constitución aquí está. Es el apartado A, fracción 20, párrafo cuarto. Vayamos allá para identificarlo. Aquí lo tenemos. El párrafo cuarto dice así:
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. En este sentido, es lo que estábamos mencionando con respecto a lo que nos señala, ¿verdad?, la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores, conciliación, arbitraje y registro laboral, en la que mencionaba algunas de esas atribuciones. En la primera, con respecto al apartado A, fracción 20, párrafo cuarto del artículo 123. Otra de las atribuciones que tendrá el Centro de Conciliación es realizar en el ámbito federal las funciones conciliatorias colectivas, es decir, no solo atenderá aquellos conflictos que tengan que ver con las relaciones de trabajo individuales, sino también va a atender aquellas relaciones que sean de forma colectiva. Es decir, deberá brindar a petición de las partes o de la autoridad judicial la participación en esa función conciliatoria colectiva. Y llevar también el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, contratos ley, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos a que también se refiere el mismo párrafo cuarto de la fracción 20 del apartado A del artículo 123. Otro dato muy importante dentro de las atribuciones del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje es que ahora se establece un servicio profesional de carrera. Es decir, ese servicio profesional de carrera que anteriormente, ¿verdad?, con la mayoría del personal que elaboraba para la materia laboral, ¿verdad?, no existía un servicio profesional con respecto a las funciones en cada una de las categorías o áreas que tenían que desempeñarse. Es por eso que se fija ya de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, ¿verdad?, que este mismo Consejo de la Judicatura Federal es el que tiene el control acerca del servicio profesional de carrera, pero ¿verdad?, dentro del ámbito de competencia, ¿verdad?, del Poder Judicial de la Federación, y en ese mismo sentido se establece un servicio profesional para el área laboral. Establecer planes de capacitación de conformidad con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y en esta misma ley orgánica. Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales y vigilar el cumplimiento de los principios democráticos y los requisitos legales aplicables. Convocar y organizar los recuentos para consultas a solicitud fundada de los trabajadores o en caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, expedir constancias de no conciliación. Este caso es muy importante, esta atribución es muy importante en el sentido de que este será un requisito, expedir la constancia de no conciliación. Esa constancia de no conciliación será un requisito indispensable en aquellos casos en que no se exime, ¿verdad?, esta obligación para poder dar inicio a un procedimiento laboral ante los juzgados especializados en materia laboral. Esto lo veremos un poquito más adelante también. Es pedir las constancias de representatividad y verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo que los rigen y sus convenios de revisión, vigilando el ejercicio del voto personal libre, directo y secreto. Estas son algunas de las atribuciones que podemos encontrar en la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación que le competen al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También está el Estatuto Orgánico
del mismo centro federal, este estatuto orgánico viene a regir esa función necesaria que tienen cada uno de los operadores dentro del centro de conciliación, es decir, la forma en la cual, ¿verdad?, se fue implementando cada uno del personal o de los operadores jurídicos necesarios para llevar a cabo la integración del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los requisitos, ¿verdad?, las facultades y atribuciones que va a tener cada uno de ellos y indispensablemente, ¿verdad?, el perfil que deberá tener el conciliador, es decir, la edad, los conocimientos en la materia, etcétera, que deberán ser propios para poder acreditar y participar, y fueron fundamentales, de cierta manera, estos estatutos orgánicos para el establecimiento en la selección de cada uno de cada personal que estuvo o que está ya hoy en día inmerso dentro de los centros federales de conciliación y registro laboral. También encontramos, ya en lo que respecta a la materia local, en los centros de conciliación, en el caso específico, en el estado de Tabasco, encontramos la ley del Centro de Conciliación Laboral del estado de Tabasco. En esta ley nosotros podemos identificar perdón, un momentito. Que en similitud al Centro de Conciliación Federal, ¿verdad?, y de registro laboral, la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco establece también cuáles serán esas atribuciones que le corresponden y que vienen de cierta manera siendo muy similares a las funciones que realiza el Centro Federal de Conciliación, solo que únicamente en la competencia local. En este caso, específicamente en el estado de Tabasco. Y también tenemos la Ley Federal del Trabajo, que de cierta manera esta ley va a ser siempre de manera tal supletoria de cualquier circunstancia que no se rija con respecto a la ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como la ley del Centro de Conciliación Laboral de cada uno de los estados de la República Mexicana. Esta Ley Federal de Trabajo, que como ya les decía, fue reformada el 1 de mayo del 2019 y que ya ha venido teniendo otras reformas, y la última reforma publicada en 31 de julio del 2021, del año pasado, y que en esta encontramos, ¿verdad?, como veremos más adelante, el procedimiento a seguir dentro de la conciliación que se deberá llevar a cabo en los centros de conciliación, tanto federal como locales. Como les decía yo hace ratito, hay algunos casos en los cuales, de verdad, no se exige la necesidad de tener que acudir a la instancia conciliatoria, esa instancia conciliatoria que es la función que se ejerce dentro de los centros de conciliación o sea, que no se requiere agotar esa instancia cuando cuando se trata de algunos conflictos, tales como en los cuales haya inherentes o se encuentren inmersas, por ejemplo, la discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, de orientación sexual, de raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Y también en los casos de designación de beneficiario por muerte,
Aquí hay un caso muy específico en el caso de los procedimientos especiales, ¿no? En los cuales se establecen un procedimiento especial de designación de beneficiarios y de pago de prestaciones. Así tampoco podrá exigirse el cumplimiento de la instancia conciliatoria cuando haya prestaciones de seguridad social que hayan sido motivo de riesgo de trabajo, de maternidad, de enfermedades, de invalidez, de muerte, de guarderías y de prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Tampoco en los casos en que haya tutela de derechos fundamentales y de libertades públicas, que sean en ambos casos de carácter laboral, entendidos como, por ejemplo, la libertad de asociación sindical, reconocimiento activo de la negociación colectiva, la trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio y el trabajo infantil. En los casos en que se refiere esta disposición, para que se actualice, se deberá acreditar por lo menos de forma indiciaria, ¿verdad? Que vayan a generar esa prueba indiciaria de que el tribunal razonablemente sospecha de que se ha llevado a cabo alguna de estas actividades y que por tanto se presume se están vulnerando, luego entonces no existirá esa obligación de agotar esa etapa conciliatoria antes de ir a los juicios laborales. También tenemos la disputa de la titularidad de contratos colectivos o de contratos ley y la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. ¿Ok? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Si alguien tuviese alguna pregunta hasta este momento. No tenemos todavía, doctor. Ok, gracias. Continuamos entonces. Dentro de los requisitos que se deben de cumplir de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, como ya decía yo, la Ley Federal del Trabajo es la ley fundamental, ¿verdad? En todos los procedimientos laborales, pero que también todo aquello que no se encuentre previsto dentro de las funciones del Centro Federal de Conciliación y de los centros locales de conciliación es aplicable de manera supletoria. Es decir, ¿cuáles son los requisitos del procedimiento de conciliación que no estuviesen previstos en ninguna ley para la función dentro del centro de conciliación? La Ley Federal de Trabajo, en el artículo 683, letra C, establece que deberá contener esa solicitud, ¿verdad?, que se deberá efectuar para el procedimiento de conciliación, deberá contener el nombre, la CUR, la identificación oficial del solicitante, domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda, para aquello de la competencia, por aquello de recibir las notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial, es decir, que sea de competencia del centro para que pueda cumplir con esa parte de los notificadores, y así como el centro va a facilitar los elementos y el personal capacitado, que en este caso, ¿verdad?, como ya decía, son los notificadores, y así también podrá asignarle de manera electrónica un buzón, más ahora en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo en la actualidad, en los cuales, ¿verdad?, está haciendo un manejo más dinámico, más abierto, del cual sabíamos que ya existían este tipo de mecanismos, ¿verdad?, de manera electrónica para poder consultar expedientes. Ya habían sistemas de gestiones judiciales en diversos países, ya existen, en México también ya existían, pero no se usaban, ¿verdad?, de manera digamos, tan frecuente como se está haciendo hoy en día, dada la necesidad, ¿verdad?, de que muchos lugares no se pueden conglomerar por evitar la propagación de algunos de los, ¿verdad?, la propagación en este virus que nos está afectando hoy en día, que déjenme decirle que en caso particular
pues yo en algún momento, el año pasado, me vi inmerso dentro de esta situación. Estuve así que un poco mal de esta afectación en mi salud. Bueno, parte de la secuela ustedes la pueden escuchar a través de mi voz todavía. Todavía en este año me puse el refuerzo hace aproximadamente 15 días y me volvió a afectar. Estuve como 3 o 4 días afectado con motivo de ese refuerzo de AstraZeneca. Entonces, como les decía, es necesario estos requisitos, ¿verdad? En el procedimiento de conciliación, el nombre de la persona, sindicato o empresa a la cual se va a citar para la conciliación prejudicial, es decir, a la parte que no acude a la solicitud. En viceversa, puede ser que alguna de estas solicite la conciliación y viceversa sea la otra parte la que haya que solicitarle el nombre para que sea establecida la invitación que deberá realizarse para que sea enviada al domicilio, o en su caso para que pueda hacerse notificar a través del mismo solicitante, que es una de las facultades que veremos también, que otorga también estas nuevas disposiciones, para que pueda ser la misma persona quien lleve esa invitación a aquellos centros de trabajo para que puedan ser agilizadas, ¿verdad?, en su entrega. También tenemos el domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, y el objeto de la cita a la contraparte. La Ley Federal del Trabajo también establece las etapas, ¿verdad? O la etapa de conciliación dentro de los artículos 684, letra A, al 684, letra E. Es decir, está regulado el procedimiento de conciliación dentro de la Ley Federal del Trabajo, y obviamente esta etapa, como ya decíamos, es gratuita, es imparcial y además es confidencial. Es una manera de agilizar el procedimiento, ya que se pretende sea más rápida, ágil, pues tiene una duración máxima, o sea, no puede exceder de 45 días. En el caso de que no se pueda lograr algún acuerdo en ese tiempo, o dentro de ese, o antes de cumplido el tiempo, pero que hayan comparecido las partes y no se pueda lograr un acuerdo, es necesario emitir una constancia de no conciliación, que, como les decía, va a ser el requisito fundamental para iniciar un juicio ante los tribunales laborales competentes. Y ustedes pueden ver en este esquema, ¿verdad? Es un esquema realizado por el doctor Jorge Rivero Evia en el procedimiento de conciliación que se lleva a cabo. Este doctor es un jurista que es destacado en la materia laboral en el estado de Chiapas, y en el centro de, aquí podemos encontrar desde el momento en que se da el inicio con la solicitud hasta el momento en que puede haber un sí convenio, o sea, puede haber un convenio o no haber convenio. Y en este caso, ¿verdad?, podemos ver que la solicitud de requisitos que ya hice mención a través del 686 letra C, y el procedimiento que está establecido desde el artículo 684A hasta el 684 letra E. En la solicitud, luego la atención por parte del centro de asesorías, luego el señalamiento de la fecha y hora para la audiencia de conciliación, las notificaciones correspondientes a través de un buzón electrónico, o como ya les decía, a través de las personas facultadas para ello, el establecimiento e identificación de la persona que va a atender esta circunstancia. Si existe en algún momento una incompetencia por parte del centro, para declararla en ese momento, antes de que se lleve a cabo, hasta continuar con el procedimiento, la solicitud que puede ser efectuada por ambas partes, y de ahí, pues obviamente, la función entre patrón y trabajador, o trabajador-patrón, perdón, donde obviamente en el caso de llegar a un acuerdo,
si se establece un convenio y con eso se pone fin al procedimiento. Pero en el caso de que no se establezca un convenio, como les decía, es necesario también que se levante esa acta, ese documento donde no se logró establecer un convenio, y lo cual será requisito para poder iniciar con el juicio. Como les decía, solicitud de conciliación, se presenta ante el centro de conciliación, se fija día y hora para la audiencia de conciliación. Si ambas partes se presentan en persona, puede celebrarse la audiencia en ese mismo momento. Si hay un convenio de conciliación, se adquiere la condición de cosa juzgada. En la audiencia de conciliación que se celebra, hay la presencia de un conciliador. Se propone a las partes opciones de soluciones justas y equitativas. Las partes de común acuerdo pueden solicitar otra audiencia para continuar negociando. Y obviamente, como les decía, la importancia de la notificación, pues sin ella no se puede llevar a cabo ninguna celebración de ninguna audiencia de conciliación, sino esta se da a través de un citatorio, se notifica personalmente al patrón, que puede ser al menos 5 días antes de la audiencia. Es decir, no puede llevarse con posterioridad o más cercano a la fecha, porque entonces no estaría cumpliéndose con esta función. En el caso de no comparecer, se puede llegar al establecimiento de apercibir, ¿verdad?, con una multa, y además se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. Una constancia de no conciliación se emite si no se presenta la parte citada o cuando no existe acuerdo, como les decía. Y la conciliación no podrá durar más de 45 días. ¿Quién es el actor, digamos, fundamental dentro del Centro de Conciliación federal o local? Pues un conciliador. ¿Cuáles son sus funciones? En primera instancia, tiene que llevar un seguimiento de cada uno de los conflictos laborales que se presentan ante él. Segundo, en esa facultad que tiene como conciliador, mediará en el proceso como un prerequisito, es decir, como una forma prejudicial. Acuérdense que no estamos hablando de un procedimiento contencioso todavía, sino de un procedimiento que es antes de establecer toda litis de la controversia que pudiese presentarse en base a las prestaciones que sean reclamadas por los trabajadores. Los únicos casos que no conocerá el conciliador en el caso de que se presente alguien solicitándolo son por los asuntos de discriminación, por acoso o por trata laboral. ¿Cuál es el perfil que debe tener el conciliador en los centros laborales? Este perfil está establecido en la Ley Federal del Trabajo también, en el artículo 684, letra G, en el cual se establece que para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes requisitos. Primero, deberá gozar de plenos derechos políticos, en ejercicio de plenos derechos políticos y civiles. Tener preferentemente experiencia de por lo menos 3 años en áreas del derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del propio, con las atribuciones del propio centro. Contar con un título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función que realiza el centro. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversia. Tener conocimientos sobre derechos humanos y perspectiva de género. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Un momentito, por favor.
¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, lo escuchamos, doctor. Si estábamos en la, ¿verdad? En ese perfil que debe tener el conciliador, sabemos que es necesario, ¿verdad?, cumplir con ciertos perfiles para que esta persona en esta función especial que tiene el conciliador en los centros de conciliación y de registro laboral, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas en México. Pero también es necesario identificar cuáles son las atribuciones que ese conciliador, de acuerdo a ese perfil, debe tener. Y son, por ejemplo, es una obligación emitir el citatorio. Y es una atribución, perdón, emitir el citatorio, aprobar o desestimar las causas de justificación para la inasistencia, comunicar a las partes el objeto y alcance y límites que tiene la conciliación, exhortar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo, evaluar solicitudes de los interesados con el fin de formular alguna propuesta de arreglo, redactar y revisar sanciones en acuerdos o convenios, elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencia de conciliación, expedir las actas de audiencias de conciliación, autorizar los convenios y las constancias de no conciliación, expedir las actas certificadas de los convenios y las actas de su cumplimiento, cuidar y verificar que en los acuerdos a que se lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores y vigilar que en los procesos de conciliación no se afecten derechos de terceros y disposiciones del orden público. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, tenemos en redes sociales, nos dice Azucena Silva, dice, buena ponencia, existe problemas para los trabajadores cuando reclaman sus derechos, solamente es dice, sin acompañamiento de asesores o abogados, porque hay personas que se hacen al lado favorable para el empleador, violentando sus derechos. Es un comentario que, digamos, podríamos trasladándole a preguntas si es que la conciliación requiere tal vez de la asistencia profesional de un abogado. Sí, sí, claro. Mire, en el caso de nosotros con esta reforma que se dio y el establecimiento de los nuevos centros de conciliación, efectivamente eso que mencionan era, digamos, un problema latente, ¿no? Que estaba siempre y que pasa no solo en la materia laboral, eso pasa en las demás, también en otras materias de derecho, en las cuales donde identificamos, ¿verdad?, que pues los abogados no son muy dados a la permisividad, podemos decir, de que se lleven a cabo mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto con la, ¿verdad?, con la visión que ellos tienen o que se tiene, ¿verdad?, de una manera errónea, de que el participar en los mecanismos de solución de conflicto va a ser de cierta manera algo que pueda afectarles a ellos en esa función judicial que pueden tener, como podemos decir, dejar de litigar el asunto, ¿verdad? Dejar de controvertir el asunto, puesto que se van a lograr acuerdos a través de las partes. Entonces, ciertamente, muchas veces no se permitía, ¿verdad?, la participación de los asesores técnicos o de los abogados defensores de las partes, porque de cierta manera, pues no iban a tener voz y voto dentro de la realización de la conciliación. Es decir, iban a poder estar presentes, pero no iban a poder ellos emitir alguna propuesta de arreglo o sugerir alguna forma de acuerdo a las partes. Es decir, sí se prevé en la reforma, sí se prevé la posibilidad de que puedan estar presentes, pero obviamente también se prevé que no puedan
¿verdad?, tener uso de la voz. No sé si esto permitiría aclarar esa interrogante, digamos. Excelente, doctor. No tenemos más preguntas por el momento. Entonces, me parece que, continuando con el mismo tema, que la propia Ley Federal del Trabajo hace mención a este apartado cuando nos dice que, déjenme localizarlo tantito, estoy seguro que hay un apartado en mención a esta parte de los abogados. Ley federal. Ok, sí, mire, el 685 bis de la Ley Federal del Trabajo en México dice así textual: las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho, un abogado titulado con cédula profesional, cuando el tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prebendará a la parte afectada para que designe otro, contando con 3 días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que se les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Bueno, en un principio les mencionaba que los centros de conciliación en México se han venido implementando desde el 2020. Es decir, después de la reforma del 1 de mayo del 2019, de acuerdo con la adecuación que se hizo y a la implementación de cada uno de los del Centro de Justicia Federal como de los centros de justicia locales, de forma gradual se fueron implementando en algunos estados de la República Mexicana. Es decir, todavía no se encuentran en toda la República Mexicana. El Centro Federal de Conciliación
sí está, ¿verdad?, en la Ciudad de México, y está también en aquellos estados donde ya se ha incorporado los centros de justicia, de centros de conciliación laborales locales. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en ese mapa, y como lo ven a continuación, la primera etapa fue en el año 2020, para ser exactos, en el mes de octubre. Aquí, en esta etapa, se implementaron los centros de conciliación, tanto federales como locales, en Baja California Sur, en el estado de Chiapas, en Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, en el estado de Tabasco, que es la demarcación en la cual me corresponde, Tlaxcala y Zacatecas. Para el año pasado, en noviembre, para ser exacto, se implementó también en otros estados ya, como lo es el estado de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. En este año se pretende y ya tiene establecido la necesidad de que sea para el mes de mayo de este mismo año, 2022, entren en funciones. En esa segunda etapa quiero comentarles que no solamente entraron algunos estados, sino que también entraron algunas ciudades de manera simultánea de algunos estados, no nada más en una ciudad, sino en varias ciudades, y exceptuando en algunas todavía ciudades más apartadas de las, digamos, de las capitales de los estados, dada la, ¿verdad?, digamos, la división territorial que se encuentra cada uno de los estados. En esta tercera etapa, como les decía, se pretende que en mayo ya quede a la totalidad todos y cada uno de los centros de conciliación y de registro laboral, tanto en materia federal como locales, para que cada uno de esos centros, ¿verdad?, siga funcionando como hasta ahora, en los que ya se encuentran en esas etapas. Les mencionaba yo en un principio, ¿verdad?, la necesidad de que pues las implementaciones que se han venido dando, pues han sido en base a la necesidad de que cada uno de los sistemas judiciales pues trasciendan hacia un modo de enjuiciamiento que esté más inmerso a través de la oralidad. Esto quiere decir que muchas de esas, digamos, muchos de esos procedimientos que se llevaban ya con anterioridad, por ejemplo, se habla de que el derecho del trabajo, el derecho laboral, pues ya se llevaba a cabo de una manera, digamos, oral, pero no era del todo predominantemente oral, sino que había, de cierta manera, como hay también ahorita una fase escrita y una fase oral. Es decir, esa fase escrita que en algunos casos, como lo tienen también, por ejemplo, el juicio de oralidad mercantil, como lo tiene también el juicio el juicio familiar, los juicios familiares, o incluso algunos procedimientos, juicios orales en materia civil, también lo encontramos en la materia fiscal, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, es necesario ver que hacia dónde apunta, ¿verdad? Todo esto es en beneficio, ¿verdad?, de una forma de justicia que trascienda a través del respeto de ciertos principios, como la oralidad, como la inmediación, como el debido proceso, ¿verdad?, en los cuales, como sabemos, en el 18 de junio del 2008 también se implementó en nuestro país un sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial, en los cuales se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la base de esta reforma en materia penal, pues está encargada, ¿verdad?,
de poder trascender de manera tal que se respeten estos principios, la publicidad, la inmediación, la contradicción, la continuidad, ¿verdad? De manera de que haya procedimientos que de cierta manera haya una celeridad en los procedimientos, es decir, se respeten esos principios en los cuales pues sea una justicia pronta y expedita, que esté dotada de ciertas oportunidades para que las partes de alguna manera puedan acceder de una manera pronta, como un acceso a la justicia, o ese acceso a la justicia como un derecho humano, ¿verdad? Que ya sabemos que está establecido en base a la necesidad de que la oralidad, como en diversas controversias, pues ya está teniendo auge. Por ejemplo, nosotros en algunos estados de la República Mexicana se han establecido ya oralidad en controversias sobre arrendamiento, sobre alimentos, sobre convivencia, sobre posesiones interinas de menores, cuando constituyan acciones principales, sobre los divorcios, ¿verdad? Divorcios ya sea por mutuo consentimiento o en algunos casos actos de jurisdicción que versen sobre enajenaciones de bienes de menores o de incapacitados. También tenemos procedimientos en materia civil para resolver contiendas sobre propiedad, sobre derechos reales, cuyas cantidades, ¿verdad?, puedan no ser excesivas y ya de acuerdo con lo que establece la propia legislación en materia civil. La necesidad de implementar ese juicio oral que les decía yo, que en México desde el 2011 entró y que ya incluso en cada uno de los estados de la República Mexicana existe por lo menos ya un juzgado de oralidad en materia mercantil, pero esto conduce hacia la oralidad en todos los procedimientos mercantiles, incluso los llamados ejecutivos mercantiles. Por ejemplo, en nuestro país, en algunos estados de la República Mexicana, ya se implementaron, como les decía, los juicios orales en materia familiar, puesto que, por ejemplo, en nuestro país, el estado de Yucatán fue pionero, fue el primer estado que empezó a implementar los procesos orales familiares. Campeche ya lo tiene. Déjeme decirle que Tabasco está caminando hacia esos procedimientos orales. Ya hay una iniciativa en el Congreso. Los divorcios incausados o sin expresiones de causa, ¿verdad? Que son esos procedimientos en los cuales se está perseverando ya de cierta manera esa libre decisión, esas libertades, ¿verdad? Ese derecho a la libertad también como un derecho humano, en los cuales las partes pues pueden decidir libremente sobre lo que les convenga en este caso, ¿no? Se disponen juicios orales con ciertas características en diferentes, y pues obviamente lo que está sucediendo con la justicia laboral a partir de la reforma a los artículos 103 y 123 de nuestra Constitución, que de manera genérica pues dispusieron, como les decía yo, ya esa desaparición de juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, sustituirlas por tribunales judiciales del trabajo y por, pues obviamente la función que tiene los centros de conciliación y de registro laboral, tanto en relaciones de trabajo individuales como en relaciones colectivas. Esta reforma, como ya decíamos, se fortaleció con esa visión que tuvo el actual gobierno de la República, en que en 1 de mayo del 2019, pues fue basada en 3 ejes fundamentales que vinieron a propiciar un sistema de audiencias orales que está contemplado, como ya les decía, de una manera similar a otras ramas, fundamentalmente como lo es la mercantil y la familiar. También tenemos facultades que el artículo 73 en su fracción 30, el 15 de septiembre del 2007 se adicionó esa fracción donde ya el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas
para establecer legislaciones procesales en materias civiles y familiares, que obviamente no se implementaron en su momento, porque ya existe una vacatium legis de tal reforma, es decir, porque se tuvo que haber implementado antes del 16 de marzo del 2018, pero que hoy en día está pujante con algunas iniciativas de ley que aún no han sido discutidas y que apuntan hacia un Código Nacional de Procedimientos Familiares que va a ser distinto a nuestro Código de Procedimientos Civiles que tenemos tanto a nivel federal como el que cuenta con cada uno de los estados de la República Mexicana. Así como obviamente se contemplan de forma tal los juicios orales. A grandes rasgos, ¿verdad? Esta forma de implementación de los centros de conciliación y pasar hacia un procedimiento de justicia laboral que ya podría decirse estaría dotado, ¿verdad? De una serie de acciones que serían llevadas a través de esos tribunales especializados en materia de justicia laboral, pero el camino no ha sido fácil, el camino ha sido largo, pues recordamos que pues si damos bases hacia lo que en su momento teníamos una ley federal de trabajo obsoleta. ¿Por qué obsoleta? Porque data del año de 1931 y que fue reformada una y otra vez y que a partir del año 1900, digamos del año 1970, se implementó una nueva ley que es la que actualmente nos rige y que ha venido siendo transformada y que a partir del año 2013 tuvo una reforma también trascendental, ¿verdad? Implementando una serie de facultades y de atribuciones para los tribunales en materia de justicia laboral y que hoy en día van a ser motivo de este procedimiento laboral en nuestro país. Con la desaparición de las llamadas juntas de conciliación y arbitraje y sustituirla por los tribunales laborales, de esta manera se les dota de mayores atribuciones a los poderes, tanto Poder Judicial de la Federación como a los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas, dando esa modificación que se han mandado de cierta manera a la Constitución y con ello generar modificaciones a legislaciones secundarias que determinan los procedimientos jurisdiccionales, que obviamente están ya previstos en la propia Ley Federal del Trabajo. El esquema del nuevo sistema de justicia procesal laboral, ¿verdad? Plantea la creación de un Instituto Federal de Conciliación, como ya dijimos, y verificar esas fases conciliatorias que igualmente serán verificadas de tal manera que exista digamos, una fase de conciliación prejudicial que se vuelva, que de cierta manera se vuelve obligatoria, como ya decíamos. Es decir, todos los conflictos laborales, con excepción de los que ya mencioné, deberán acudir a esta etapa prejudicial conciliatoria que va a ser desarrollada dentro de los centros de conciliación, tanto en materia federal como en materia local. Y también tenemos obviamente el esquema general del procedimiento jurisdiccional en el caso de que no se lleve a cabo ningún acuerdo en etapa prejudicial de conciliación, que pues obviamente está dotado de un procedimiento que puede ser ordinario, que puede ser especial, que incluye cierto establecimiento de fijar ciertos conflictos individuales de seguridad social, conflictos colectivos de naturaleza económica, conflictos paraprocesales y voluntarios, tercerías y preferencias, una fase de ejecución
y los posibles estallamientos de huelga en base a los no acuerdos celebrados, ¿verdad?, por los respectivos contratos colectivos de trabajo o los contratos ley, de tal forma que el procedimiento ordinario se rige por una tramitación especial que tiene dos fases, como ya les decía, una fase escrita y una fase oral. En esta última descuellan dos audiencias. En la fase oral será una fase preliminar, como la que se desarrolla también de cierta manera en los juicios de oralidad familiar, y una fase de juicio. En estos procedimientos no va a proceder recurso alguno más que el de reconsideración, pero esto será contra los actos del secretario instructor adoptados en la fase escrita. Dicho recurso se lleva a cabo dentro de la audiencia preliminar y es conducido por el juez. La fase oral, como les decía, este procedimiento de fase oral, a través de una audiencia preliminar, se depura procesalmente, se depuran los hechos no controvertidos, se admiten o se desechan la prueba y se ordena la citación para la audiencia de juicio, así como se resuelve el recurso de reclamación con actos o omisiones del secretario instructor. Y en la audiencia de juicio es en sí el desahogo de pruebas, los alegatos de las partes y la correspondiente sentencia, ¿verdad?, o laudo emitido por el juez, donde, como ya les mencionaba, no va a proceder ningún recurso contra este tipo de resoluciones que se dicten. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, en redes sociales, Orlando Arias y Diana y Graciela Saji nos preguntan, maestro, dice si usted considera que la conciliación obligatoria descongestionaría la justicia laboral. Bueno, precisamente uno de las causas, ¿verdad? Y es base de la exposición de motivos de la reforma que se lleva a cabo en nuestro país, de la propuesta de reforma a través de esa iniciativa presentada a la Cámara de Senadores, donde se establece, ¿verdad?, una serie de situaciones que se venían presentando dentro del proceso de conciliación que tenían las llamadas juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales. Aquí se estaban presentando, obviamente sabíamos que había una función tripartita, ¿no? Había un representante del gobierno, había un representante de los trabajadores y había un representante del patrón. En esa conciliación que se celebraba, ¿verdad?, no se privilegiaba esa posibilidad en que verdaderamente las partes pudiesen someterse a una verdadera, digamos, a una verdadera participación de forma activa, estableciendo las necesidades de cada uno de ellos, obviamente principalmente de los trabajadores hacia los patrones, sino que fundamentalmente era siempre con la finalidad de poder dar por concluido, ¿verdad?, el asunto, y que de cierta manera muchas veces, ¿verdad?, al final de cuentas no se llegaba a acuerdos y se seguía con el procedimiento. ¿Por qué? En base a esa interrogante, eso fue como un preámbulo, yo a manera personal, el hecho de que se obligue a la participación de las partes dentro de un proceso prejudicial, es decir, dentro de una actividad prejudicial a través de los centros de conciliación, donde se puedan llevar a cabo esas, valga la redundancia, una conciliación, personalmente, yo digo que no puede llevar a ciertamente verlo como una depuración de los asuntos laborales, que es siempre una carga excesiva, pero sí verlo como una actividad que al final de cuentas va a permitir la posibilidad
de no llegar hasta la fase jurisdiccional. Es decir, tratar de solucionar los conflictos antes de llevarse a cabo el litigio. Es decir, ya existe el conflicto, las partes, muchas veces, ¿verdad? Las partes cuando llegan al conflicto, pues siempre llegan, bueno, como en todo conflicto va a haber, ¿no? Un distanciamiento, una afectación, se ha dañado de cierta manera la relación, la comunicación entre ellos, y vaya, y esa será la función especial que va a tener precisamente dotada de una especialización el conciliador, de tener conocimientos específicos en materia laboral, que tenga de cierta manera conocimientos también en materia de derechos humanos, que le permita de cierta manera a esa persona, ¿verdad?, llevar a cabo ese proceso, perdón, ese mecanismo de solución a través de la conciliación de la mejor manera, que pueda así de cierta manera aligerar, alivianar, liberar esa carga a los juzgados, ahora juzgados laborales, sin que todos los asuntos tengan que irse a iniciar un procedimiento jurisdiccional. No sé si esto aclara la interrogante. Muy bien, estimado doctor. No tenemos más preguntas hasta acá. ¿Cómo andamos en el tiempo? Bien, doctor, tenemos 30 minutos aproximadamente. No hay problema. Bueno. Pues como decía, a manera de conclusión, ¿verdad? Los centros de conciliación laboral y de registro, o sea, de registro laboral, pues sí, vienen de cierta manera a generar una nueva forma de desarrollo de procedimiento en nuestro país. Viene a remarcar de cierta manera una tendencia que ya tenemos en México y que creo que tiene la mayoría de los países en Latinoamérica, de una implementación de juicios que sean modernos, ágiles, que se use de cierta manera ya en los juicios la oralidad, un camino apuntado hacia un verdadero y auténtico acceso a la justicia. Porque al final de cuentas, como les decía ahorita, ¿no? La simple proclamación normativa, el establecimiento en la ley federal, en la ley orgánica de los poderes judiciales del Estado o de la ley orgánica de los centros de conciliación federal o de la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues no nos puede brindar de cierta manera nada, por lo que al final de cuentas, pues es un diseño, un andamiaje de cierta manera legal, pues las esperanzas están albergadas de cierta manera en el momento en que las partes, en este caso, en los centros de conciliación laborales, pues se pongan de acuerdo y puedan tomar ellos mismos las decisiones que a final de cuentas les llevarán a solucionar estos conflictos que son los que pues, los llevan a presentarse ante ese lugar, ¿verdad? Con la intervención de esa persona tercera, ¿verdad? Que les ayudará de cierta manera a encauzar esos acuerdos, a proponerle incluso arreglos que de cierta manera puedan ayudar a que se aligere, ¿verdad? Y de esa manera, pues de cierta manera ese aligeramiento de los procesos jurisdiccionales pues, pueda estar a la altura que hoy se exige por la sociedad. Y veremos pues en un futuro, pues no muy inmediato, pues ya quizá digamos a un mediano plazo, tal vez, pues resultados que son necesarios para que nuestro país pues circule hacia una nueva forma de implementación de un sistema de justicia laboral en México que trascienda, ¿verdad?, de cierta manera hacia esa función del conciliador, que realmente se cumpla con ese perfil que deba de tener esa persona, que cumpla verdaderamente con esos requisitos, que las personas que sean seleccionadas para ser partícipes como conciliadores dentro de los centros de conciliación y de registro laboral, que sean personas que cuenten con un verdadero perfil, que además cuenten con esa especialización en materia laboral, en materia de derechos humanos, que además estén dotados, ¿verdad?, de cierta calidez humana, con esa empatía necesaria que se debe de tener
para poder hacer la actividad como conciliadores, ¿verdad? Generar de cierta manera esos canales de comunicación que se aperturen entre él y las partes y que él mismo propicie, ya sea de manera individual o de forma conjunta, que haya esa apertura, ¿verdad? Nuevamente hacia la comunicación entre las partes y puedan cada uno de ellos expresar sus posibles arreglos y de esa manera llegar al establecimiento de un convenio que pues deberá ser redactado por el conciliador, dado que esa es una de sus obligaciones, una de sus obligaciones dentro de este nuevo sistema de justicia. ¿Alguna otra disposición? Por mi parte, pues creo que es todo, doctor. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, por compartir esta realidad de la normativa mexicana, sobre todo cómo operan desde un punto de vista práctico la conciliación. Doctor, suele suceder que en materia laboral hay este principio de irrenunciabilidad de los derechos. La pregunta es, en función de ese principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿hasta dónde puede, perdón, hasta dónde es posible que la conciliación no rebase a ese principio y solamente mire al interés particular de la persona que está negociando, que está intentando conciliar, sin que eso le implique pues que llegue a renunciar derechos que por sí mismos son de carácter irrenunciable en el ámbito laboral? Sí, claro. Es entendida esa parte desde la perspectiva que está sucediendo, ¿verdad? Hoy en día en la práctica. En la mayoría de los casos en que se lleva a esa fase conciliatoria en los conflictos laborales que se presentan obreros patronales, por lo regular el patrón, ¿verdad? No va digamos, con la bolsa abierta, sino va de cierta manera reprimido a esa posibilidad de otorgar los beneficios que verdaderamente son libres para el trabajador, es decir, los tiene ya, de cierta manera, están de cierta manera, es un derecho, ¿no? Que tienen ya consagrados y de cierta manera el hecho de que los patrones ofrezcan menos prestaciones de las que verdaderamente son correspondientes a cada trabajador, pues es ahí donde sí existe un conflicto también a ese principio de hasta dónde, ¿verdad? El trabajador puede llegar a renunciar de cierta manera de ese derecho que le puede corresponder, por decir así, por haber estado laborando durante determinado tiempo para esa empresa y de que tiene derecho a una indemnización, como pasa en el caso de México, una indemnización laboral, ¿no? Primeramente, si cumplió con ciertos años de servicio, aquí la Ley Federal del Trabajo establece con la exigencia de que si cumplió, por decir un ejemplo, 15 años de servicio, pues puede solicitar una indemnización por cada año de servicio prestado que va de acorde a los 12 días por cada año, sin tener que ir a un procedimiento judicial, sino que simplemente, aún con la renuncia voluntaria, él puede obtener ese derecho. Y ciertamente, al participar en una digamos, ya en una conciliación en la cual se están reprimiendo ciertos derechos, entonces, de cierta manera, se está violentando ese principio de irrenunciabilidad. Muy bien, doctor. Y una última cuestión que quería, digamos, comentar y que nos pudiera también compartir desde la experiencia mexicana, es el asunto de los tiempos. En materia de juicio laboral, aproximadamente cuál es el tiempo promedio de un proceso judicial y, digamos, un proceso conciliatorio por cuerda independiente, por cuerda separada,
normalmente ¿cuánto tiempo dura? Porque en el caso ecuatoriano, por ejemplo, ciertamente se promueve igualmente la conciliación, la mediación y más. Y claro, una mediación, no sé, a más tardar se demore 1 o 2 meses, dependiendo de que asistan o no las partes invitadas, mientras que un proceso laboral posiblemente en primera instancia dure unos, no sé, unos 8 o 9 meses. En segunda instancia ya se extenderá al año o 2 años, y si es que alguien propone casación, pues seguirán unos 3, 4 años. Y como además tenemos una acción extraordinaria de protección, que es, digamos, un tema constitucional, si es que eventualmente los jueces, luego de que se han agotado todos los recursos y se determina que hay vulneración de derechos constitucionales, se propone la extraordinaria de protección y ahí se demorará quizás unos 3 años más. Entonces estamos hablando que en un proceso normal, y esos 3 años más, digamos, hacen de la Corte Constitucional, que conoce la extraordinaria de protección, hacen que si eventualmente hay vulneración de derechos, regresen al el juicio ante la autoridad que vulneró los derechos, ¿no? Y que conozca otra autoridad diferente y que nuevamente pues haya una resolución subsanando ese asunto que fue violentador de derechos constitucionales. Entonces ahí hay un nuevo término, ¿no? Entonces, así en cálculos así muy eh, gruesos, diríamos que haya tal vez unos 10 años para reclamar o le llevaría al justiciable a tener respuesta ya definitiva, como cosa juzgada, de su situación, mientras que la conciliación, insisto, podría durar quizás hasta 2 meses. Entonces, en la experiencia mexicana, ¿cómo va el asunto de los plazos? Bueno, precisamente por eso es la reforma en justicia laboral en México, porque, como ya bien mencionaba, tanto las juntas federales de conciliación y arbitraje como las locales en cada uno de los estados, los procedimientos eran muy aletardados. La verdad, eran procedimientos que duraban, no sé, el que menos podía durar 5, 6, 7, 8 años. Ese procedimiento que iba desde la presentación de la demanda, el emplazamiento, no, esa etapa nada más entre la presentación y el emplazamiento, eso llevaba muchísimo tiempo. Y posteriormente entre el emplazamiento y digamos, la liberación de ese emplazamiento a través del razonamiento que efectuaba el actuario para poder ser turnado nuevamente al área correspondiente, ¿verdad? Para darle seguimiento al juicio, pues también era largo y tedioso. Esos procedimientos, le digo, duraban excesivamente en México. El procedimiento que se busca precisamente que se establece a través de los órganos jurisdiccionales hoy en día en México, se pretende que duren en el tiempo un máximo de 6 meses. Se pretenden que tengan una duración, aquellos jurisdiccionales, me refiero a en los cuales se tengan que llegar hasta establecer un procedimiento ante el juez laboral, ¿verdad? Pero usted decía, ¿qué pasa con la conciliación? La conciliación que se llevaba a cabo dentro de los anteriores procedimientos ante las juntas federales y locales era una conciliación que realmente no se le tomaba la debida importancia y realmente no se llevaba a cabo de una manera eficaz. Hoy en día, como ya mencioné, la conciliación, el procedimiento de conciliación que van a celebrar los centros de conciliación federal y centros de conciliación locales no puede durar más de 45 días. Más de 45 días. Desde que se inicia, desde que se acepta la competencia, desde que se establece la hora y fecha, desde que se ordena la citación o se lleva la citación correspondiente a la celebración de la audiencia, al acuerdo o convenio que se tenga que realizar. Es un plazo de 45 días.
comparado, ¿verdad?, con los procedimientos que se llevaban a cabo antes, que por ejemplo hay procedimientos en los cuales tenemos juicios que han pasado más de 10 años y aún todavía no se resuelven. Es decir, han pasado más de, en algunos casos, ya están resueltos, ya se emitió el laudo, ya está el laudo, vaya, con su respectiva planilla para pago, y aún no se cubren. Y todavía pasan muchos años más para que tenga un cumplimiento efectivo ese laudo condenatorio. Eso es ¿verdad que no creo que eso pasa en la mayoría de los países en Latinoamérica? Es un aletardamiento en los procedimientos laborales. Y creo que sí, la conciliación puede ser una salida, un énfasis en la conciliación, en los mecanismos de solución de conflicto, ¿verdad? En este caso, la conciliación o la mediación puede ser una salida eficaz para evitar ese tiempo. Sí, y quizás por eso inclusive los mediadores, al menos acá en el Ecuador, y cada vez que pueden, cada que tienen la oportunidad, critican el término de métodos alternativos de solución de conflictos, porque así los llama la legislación, para ellos decir, esto no tiene que ser alternativo. Es que, porque si es que es alternativo, hacen que lo principal sea el litigio, ¿no? Entonces, el método principal tiene que ser conciliar, conversar, llegar a una solución rápida sobre todo, ¿no? Y por eso es que destacan los mediadores el uso de esa terminología, inclusive también desde la norma. Sí, ciertamente, como bien lo menciona usted, y recordando un poco ahorita, sí, ya está, de cierta manera ya existe una teoría que cambiante, ¿verdad?, con relación a la alternatividad de los métodos de solución de conflicto. Es decir, dejar de usar ese término alternativo, porque al final de cuentas, pues los métodos de solución, pues son los métodos en los cuales va a estar inmerso, ¿verdad?, la posible solución al conflicto, y no existe tal alternatividad. Ya hay una teoría en ese sentido, y ya está pujante, ¿verdad?, en algunos países, y que deriva obviamente de algunos convenios internacionales en los cuales ya se está dejando de utilizar esa terminología. Excelente, doctor. Muy bien, qué gusto escucharlo, profesor. Y desde luego, siempre bienvenidos. Ha sido un gusto que nos estén acompañando los profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos acompañó el doctor Arturo Jasso. Estimado maestro, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia latinoamericana. Sí, muchas gracias. Pues sí, desde acá, desde el estado de Chiapas, donde me encuentro el día de hoy, porque aquí tienen ustedes su domicilio, su casa, aquí en Palenque, Chiapas, ya que estamos así que fuera de nuestro centro de trabajo en este momento, dadas las circunstancias, ¿verdad? Como ya decíamos, que estamos viviendo de salud en el mundo entero con esta pandemia, y que pues a mí me da muchísimo gusto haber podido compartir con ustedes los conocimientos relacionados con la materia y de cierta manera haberles informado, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo hoy en día en México con este nuevo sistema de justicia laboral y con el establecimiento de los centros de conciliación laboral y de registro, que de cierta manera a mí me complace mucho, ¿verdad?, la invitación que tuvieron a bien efectuarnos a nosotros a través de la universidad y con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Agradecer de cierta manera al doctor Arturo Magaña Contreras, que es mi director de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, acá en Tenosique, Tabasco, quien de cierta manera tuvo a bien considerar esta charla amena con ustedes y del cual se siente satisfecho y está muy a gusto, ¿verdad?, de esa colaboración y participación que se tiene para con ustedes en este primer congreso de diplomado, en materia laboral. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, estimado profesor, y por su intermedio a la universidad y también al profesor Arturo Magaña. Mil gracias y muy buenas noches. Gracias.
Igualmente, con todos ustedes, apreciados cursantes, recordarles que las clases, por favor, las pueden revisar en nuestro blog. Últimamente tuvimos un pequeño inconveniente para cargarle en el YouTube la clase de ayer, pero ya lo resolvimos, así que ya estarán disponibles. Aprovechen este fin de semana para refrescar y revisar clases, preguntas y más. Y la próxima semana tenemos ya el módulo sobre, bueno, un poco ya hemos avanzado desde esta semana con el módulo sobre conflictos y soluciones laborales, pero ya la próxima semana abordaremos un poco de manera más específica lo relacionado con el juicio laboral, sobre la demanda, la contestación y reconvención, pruebas, alegatos, audiencia, apelación, casación, que son los tópicos que desarrollará la doctora Enma Tapia, presidenta de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Además, nos hablará también sobre sumarios administrativos contra los servidores públicos, el doctor Andrés Moreta. Hablaremos también sobre jurisdicción laboral colectiva con el doctor Rubén Castro, que ustedes ya lo conocen, sobre despido ineficaz, expondrá la doctora Abigail Mayorga, sobre delitos e infracciones laborales, el doctor Gonzalo Uzcamaita, cómo calcular también las liquidaciones, nos platicará el doctor Rodrigo Salazar, juez de lo laboral, y desde luego con estos insumos habremos avanzado con los tópicos que se han planteado para el desarrollo de este programa. Así que, estimados cursantes, muchísimas gracias por su interés, por seguirnos acompañando y nos veremos el día lunes a partir de las 6 de la tarde. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana y un feliz y reparador descanso. Muy buenas noches, muchísimas gracias.